Muy buenos días con todos, una vez más aquí un sábado, juntamente con Claudio. Estamos hablando acerca del COVID-19, me puso de rodillas. El sábado pasado hicimos este tema que salió bastante interesante de cómo realmente las circunstancias del COVID-19 realmente puso no solamente a mí de rodillas, sino al mundo entero, ¿no? Que estuvimos de rodillas clamando a Dios, ¿no? ¿Y por qué hablamos, por qué tenemos que dejar que suceda tantas cosas para doblar rodillas, ¿no? Pero hoy día queremos hablar, ¿me entiendes? También sobre el COVID-19, me puso de rodillas en la versión número 2, pero es acerca ya de los pastores, ¿no? La condición de los pastores y la condición de la iglesia. Bueno, un saludo de Claudio primeramente. ¿Cómo estás, papá? Buenos días, familia, ¿cómo están? Dios los bendiga. Acá estamos listos. Realmente la semana pasada el tema estuvo bien interesante, la recepción, la gente, la respuesta ha sido muy buena porque están entendiendo de que no solamente tenemos que orar porque tenemos un problema, sino que Dios nos está llamando a estar en su presencia y a pasar tiempo en oración y en adoración, ¿no? Así es. Bueno, en esta quiero remontarme primeramente al tiempo donde ah, antes del coronavirus. Entonces han hecho unos estudios, unas estadísticas en Estados Unidos. ¿Cuál es la condición de la iglesia hoy día? ¿Cuál es la condición de los pastores hoy en día, no? Y los datos realmente son alarmantes. Esto lo que voy a leer tiene que ver con antes del coronavirus. Estamos hablando del 2019, ¿no? Del 2019. En los Estados Unidos. Sí, en los Estados Unidos, ¿no? Y los datos alarmantes son estos, primeramente de los pastores. Dice, 70% de los pastores admiten que sufren de depresión y estrés. Por el Increíble. Bueno, porque hay bastante presión, estrés, ¿me entiendes? En el pastorado, ¿no? La misma congregación Sí, bueno. te pone bajo presión, ¿no? No nomás a ti, sino a tu esposa, a tus A la hijos. familia, ¿no? Y los hijos, ¿no? Por eso un día mi pastor Ferry me dijo, yo quisiera que Jubal no sea ministro porque yo sé lo que él va a pasar, ¿no? Yo sé lo que él va a pasar porque yo también soy un pastor, ¿no? Y todos los hijos de los pastores sufren, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque hay bastante presión, ¿no? Hay congregaciones más severas que prácticamente obligan directa o indirectamente al pastor, ¿no? De que sus hijos sean santos y de que sus hijos se comporten bien y que su esposa se comporte bien y de que sea la familia perfecta, ¿no? Y yo creo que de eso está hablando, pero dice 70% de los pastores admiten que sufren depresión y estrés, ¿no? 80% de ellos, hablando de los pastores, no se sienten preparados para el ministerio. Bueno, Muchas iglesias, papá, no disipulan, ¿no? O sea, no, y no han sido discipulados y no han también. sido, claro, no disipulan, no han sido discipulados, no tienen el entrenamiento ministerial. ¿No? Si a nosotros que tenemos un entrenamiento ministerial bien alto, igual la presión se siente. No, la presión siempre la vamos a sentir porque es parte de la vida cristiana, ¿no? De servir a Dios. Pero muchas iglesias no disipulan y nombran pastores nomás a veces los pastores se nombran por división, ¿no? Me voy y abro mi iglesia, ¿no? Sí, hace un tiempo allá en El Paso, un pastor abrió como 10 ministerios, así de la nada, abrió 10 ministerios. Y al rato de los meses le quedaban uno o dos. Todos se fueron. Y pues, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué estamos abriendo, no? Entonces, a veces creemos que podemos abrir como un restaurante y que ya, ¿me entiendes? Preparo mi comida, mi ceviche y ya, ¿no? Pero no es tan fácil así, ¿no? De abrir. Pero el 80% dice no se sienten preparados. Porque por eso es la presión, la depresión, el Claro. estrés, Es ¿no? el resultado de eso. Pablo dice, ¿no? Que el que anhela obispado buena obra desea, ¿no? Pero dice que hay que estar preparado. Y dice, y no pongas a un neófito, ¿no? Para que no caiga en lazo y en condenación del diablo, ¿no? Sí, yo he escuchado a mi pastor decir, a algunas personas decirle a mi pastor, bueno, mientras que yo esté con el pastor Ferry bajo de él,
nunca voy a ser un hombre de Dios como debo de ser. Así que por eso me retiro y yo, ¿no? Y al rato yo los veo que no han tenido el éxito, ¿no? Que a veces esperan, porque creemos que salirnos de la iglesia y ya yo también sé orar, sé predicar, he aprendido un poco y es fácil, ¿no? Yo también lo hago, ¿no? Entonces muchos pastores se hacen por sí solos o se nombran pastores por sí solos y quizás el 80% no están preparados. Entonces, ¿dónde están los 20, no? Yo no lo puedo creer esto hasta ahora, ¿no? Pero eso es una realidad por las miles y miles de iglesias que hay en Estados Unidos y hay tantos tipos de iglesias de todo tipo, bautistas, presbiterianas y todo tipo de iglesias que realmente tienen un bajo discipulado de moralidad, ¿no? Sexual en sus vidas, y para muchos es común tomar, fumar o asistir a una fiesta. Se dan libertades. Pues. Ahí son libertades, ¿no? Hay mucho liberalismo ya también en la iglesia, ¿no? Se dan muchas libertades, ya el pecado se mete muy suavemente, ¿no? Ya no, a lo que es pecado ya no le llaman pecado, ¿no? Dice que el 50% de los matrimonios de pastores terminan en divorcio. La mitad de los pastores terminan en divorcio, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿me entiendes? Que dice que el lado espiritual pastoral está totalmente descuidado, ¿no? Amén. Entonces, si el pastor no está buscando a Dios, no está leyendo su palabra, no está, ¿me entiendes?, en buena comunión con Dios, con su familia, prácticamente la oportunidad extramatrimonial está ahí, el pecado sexual, y los pleitos, las circunstancias al final terminan en divorcios, ¿no? Entonces, yo he visto muchos pastores, amigos y conocidos, que han terminado en el divorcio, ¿no? Por causa, ¿me entiendes?, justamente de estas circunstancias, ¿no? En el Apocalipsis habla, uno de los mensajes a la iglesia habla del espíritu de Jezabel, bueno, que es el espíritu de seducción, el espíritu que se mete en las iglesias y como decías, no se le reprende, no se trabaja ese espíritu y se da mucha libertad a las relaciones y al contacto, ¿no? Entre hombre y mujer, y no hay ciertas normas, ¿no? Entonces el espíritu de Jezabel tiene libertad y te tumba, pues, ¿no? Sí, pero la iglesia está siendo atacada y los pastores están siendo atacados, ¿no? Dice, el 80% de los pastores se sienten inadecuados y desanimados en su rol como pastor, ¿no? Entonces muchas veces podemos estar dando tumbos, ¿no? Entonces hay muchos pastores que no tienen la creatividad, no tienen la espiritualidad. Entonces, ¿qué hacen solamente? Se mueven por los mismos movimientos, ¿no? Ya a orar, a alabanza, adoración, y las ofrendas, los diezmos y un mensaje y chao, ¿no? Ya no los veo hasta la próxima semana. Entonces, como no están preparados, no se miran capaces o adecuados, ¿no? Entonces, por eso la importancia de estar coberturados, ¿no? Aún los pastores, ¿no? Claro. Y muchos no tienen cobertura y no tienen iniciativa, ¿no? O no tienen la espiritualidad para que Dios les diga qué hacer, ¿no? Por eso hay, cuando se levanta un movimiento de crecimiento de iglesia, una iglesia que crece, corren muchos pastores a tratar de imitar lo mismo que están haciendo ellos porque creen que haciendo lo que otros hacen van a crecer o se van a desarrollar, ¿no? Y no les funciona porque no están corriendo a la fuente correcta, ¿no? Pero dice, 80% de los pastores se sienten inadecuados. 80%. Es increíble. Pero entonces, ¿cuál es el futuro de la iglesia, no? Porque ser pastor no es fácil, ¿no? Y poder llevar a la congregación a través de todo un caminar hacia la tierra prometida es fácil. Como Moisés duró 40 años hubiese podido llegar en 40 días, llegó en 40 años, ¿no? Entonces hay pastores que se están dando vueltas y vueltas y vueltas y no saben dónde ir, ¿no? Y entonces, realmente, la iglesia estaba bajo una crisis total, ¿no? Y necesitaba que la iglesia, los pastores y la congregación comience a clamar a Dios, ¿no? Yo creo que el COVID-19 ha venido justamente a arreglar todas estas cosas que están pasando aquí, ¿no? Y para que los pastores, la congregación se ponga de rodillas y comience a clamar
¿Me entiendes? Si el 80% de pastores no saben qué está pasando, imagínate, ¿no? Dice, el 50% de los pastores están tan desanimados que dejarían el ministerio si pudieran, pero no tienen otra forma de ganarse la vida. En el Antiguo Testamento, papá, Dios pasaban cosas en el templo, en el sacerdocio, en la época de Elí y en varios momentos. Hubo un tiempo hasta que la iglesia se cerró, estaba cerrada con candados, ¿no? Sí. Y tuvo que ser Ezequiel. en la época de Ezequiel, y tuvo que venir a casa a renovar y todo un movimiento, y se levantaron reyes y sacerdotes que restauraron el servicio a Dios, ¿no? Pero en otros casos Dios tuvo que intervenir. Y Dios tuvo que intervenir porque la condición del sacerdocio era terrible. Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y fueron los sacerdotes los que desecharon el conocimiento. O sea, la condición de la iglesia es muy importante, y tarde o temprano, cuando la condición de la iglesia está caída, Dios tiene que intervenir, ¿no? Mucha gente cree que es fácil ser pastor, ¿no? Tú lo decías hace un rato. No, no es fácil ser pastor, porque de repente sí tienes la capacidad. En mi caso, por ejemplo, Dios me ha dado la capacidad, y a veces he tropezado con eso y ahora lo entiendo. Yo puedo prepararte un sermón en un ratito. Te puedo hablar un montón. Hablo demasiado. Pero eso, a veces tropiezo con eso. He tropezado con eso. Porque se me hace tan fácil de que ya no dependo tanto de Dios, sino de mi habilidad. Y como tú nos enseñabas, la habilidad te lleva solo hasta donde tu carácter te lo permite. Entonces, lo que tiene que pasar es que Dios tiene que intervenir, y lo que yo creo personalmente, de acuerdo a lo que mucho hemos visto y conversado, que Dios ha tenido que limpiar y santificar su iglesia, limpiar los púlpitos de todo lo que ha habido en lo que se ha predicado, de todo lo que se ha... Dios ha tenido que limpiar los púlpitos y sanar su propia iglesia, ¿no? Sí, yo creo que desde siempre Dios siempre ha cuidado su altar, ¿no? El lugar santísimo, como el lino que abandonó, ¿me entiendes? Las velas del templo se estaban apagando ya, ¿no? Sí, pues. Esas que el sacerdote no debería de permitir que las velas se apaguen, ¿no? Así es. No solamente eso, sino le robaron el arca, ¿no? La presencia de Dios, ya no estaba la presencia de Dios, pero era sacerdote, sí, era el sumo sacerdote, sí, pero no estaba la presencia, no estaba la unción, no había aceite para mantener las lumbreras prendidas. Sus hijos estaban en desbande, el hijo del pastor, del lino, estaban en desbande total, ¿no? Sí, pues. Y prácticamente eso es una copia, ¿no? Como la iglesia se encontraba antes del COVID, ¿no? Y esperamos, ¿me entiendes? Que ahora, ¿me entiendes? Que el COVID pase, y ahora que ha habido tanto clamor, tanto, ¿no? Tanto los pastores y la iglesia tomen conciencia, y el COVID nos pone de rodillas, nos pone a clamar a Dios, pero realmente yo creo que es algo bueno. Frente a estos números que estamos leyendo, dice que el 80% de los graduados de los seminarios, del 80% de los graduados de los seminarios e institutos bíblicos que entran en el ministerio dejarán el ministerio dentro de los primeros 5 años. Que sí, que todos los que se gradúan ya sea de escuelas bíblicas, de seminarios y todo en 5 años van a abandonarlo, no van a poder llegar a ser pastores. Quiere decir que el llamado está, sí, el llamado es bonito, ¿no? Dios me ha llamado y todo, pero me tienes luchar y pelear, me tienes para llegar, me tienes a posesionarte, ¿no? En el lugar que Dios te quiere como llamado de Dios, y pelear con los demonios, pelear con la gente, pelear con todas la fe, vivir en fe también, depender de Dios. Y no es tan fácil. Dice que puedes estudiar la Biblia, puedes conocer todas las escrituras, pero al final, cuando entras a la cancha, no duras ni 5 años. Así pues. Como tú decías, muchos hacen mucha bulla, quieren un ministerio, y al final se le da el ministerio, y toda esa bulla se convierte en un pip. Sí, yo le digo, ustedes deben ser leones y terminan como gatitos, ¿no? Entonces, allá deben de ser leones, ¿no? Y terminan siendo gatitos, porque no es fácil ser pastor, ¿no? Bueno, ¿por qué hablamos de los pastores, no? Porque estamos hablando no de los pastores, sino de la condición de la iglesia y la condición de los sacerdotes, de aquellos que están en el servicio de Dios, ¿no?
y los que depende toda la grey y la congregación, ¿no? Y bueno, la otra semana veremos acerca de la congregación, cómo se encuentra la congregación. Si los pastores estaban así, la congregación realmente es increíble, ¿no? Cómo se encuentra. Pero por eso yo pienso que el COVID-19 puso de rodillas. Dios usó la oportunidad del COVID-19 para traer el mensaje total, directo a los pastores y a toda la congregación y a toda la iglesia, que es tiempo de clamar a Dios, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de volver a su presencia, es tiempo, porque al final no eres tú el que pastorea, sino es el Dios el que pastorea. Dice, yo soy el pastor, ¿no? Dice, el Señor habla, dice, yo soy el pastor, yo soy el que pastoreo, ¿no? Entonces, Él es el buen pastor y Él es el que nos pastorea, usa nuestras vidas para pastorear, pero en sí, el quien está pastoreando es Dios mismo, es Cristo mismo que nos está llevando de la mano a la presencia de Dios, ¿no? Y yo creo que este tiempo del COVID-19 es para llevarnos, ¿me entiendes?, a una vez más doblegarnos ante la presencia, a un llamado, ¿no?, a todos los pastores, a todos los líderes, a todos los que están estudiando, ¿no?, para ser ministros del evangelio, a todas las hermanas, a todas las mujeres que enseñan, que predican, y a todos, y dejarles saber, ¿me entiendes?, que este es el momento de clamar a Dios, y este es el momento de volver a la presencia de Dios, y este es el momento que debamos volver, ¿me entiendes?, a doblar rodillas, este es el momento de apartarnos como Cristo lo hacía, ¿no? Se apartaba y oraba y buscaba a Dios y luego regresaba para poder enseñar, para poder predicar, hacer milagros y todo el trabajo, ¿no? Entonces el pastorado no se trata de trabajo, se trata de trabajo solamente, sino hacer el primer trabajo, que es la relación con el Padre, ¿no? Amén. Sin relación con el Padre, entonces, ¿dónde queda el trabajo de la congregación? Yo creo que el COVID-19 ha venido, ¿me entiendes?, como una puerta abierta para nosotros, que ha abierto una puerta, ¿me entiendes?, para que Dios una vez más nos tenga misericordia, nos perdone de nuestros pecados, nos perdone, ¿no?, y nos sane nuestras heridas, sane nuestra condición espiritual, sane nuestra condición emotiva o sentimental, porque muchos de los pastores sufren de estrés, sufren de cansancio, y yo he visto realmente muchos pastores en una condición caótica, una condición realmente de desesperación. Muchos no saben ni qué hacer, ¿no?, o qué sigue, están buscando, ¿me entiendes?, saber de dónde tomarnos. Pero realmente yo sé que este momento del COVID-19 y de todas las consecuencias que han venido es la puerta abierta para regresar a casa y a la presencia de Dios, ¿no? Hay un foro que es el Foro de Sao Paulo, donde se unen toda la gente izquierda del mundo. Toda la gente izquierda del mundo se reúne una vez al año en el Foro de Sao Paulo. Y en el Foro de Sao Paulo está toda la estrategia de la izquierda para tomar el mundo. Y una de las estrategias es justamente tumbarse la religión, tumbarse la fe y generar nuevos elementos para suplir la necesidad de la gente con brujería, con estos santeros, chamanes y todo lo demás, como ¿no? hicieron en Venezuela, Claro. en Venezuela entraron todos los santeros de los cubanos, ¿no? Estaban vestidos de blanco y hubo todo un movimiento de fe, y la gente busca la fe. Pero ¿por qué avanzaron? Porque la condición de la iglesia estaba caída. Sí. El diablo puede avanzar mientras la iglesia está caída, porque la Biblia dice de que mientras está el Espíritu Santo, el ministerio de la iniquidad no se puede manifestar. Pero si el Espíritu Santo no está, el ministerio de la iniquidad se manifiesta, y eso es lo que ha pasado en el mundo, en realidad, la condición de la iglesia caída, ¿no? Pero volviendo al punto de los 7-7, papá, o sea, los 7-7 cambió completamente el destino de Bolivia, ¿no? Bueno, nosotros hicimos cantidades de iglesias, conferencias. Yo fui a algunas y realmente los pastores se arrodillaban y comenzaban a orar y decían, bueno, esto es lo que necesitamos. Gente de las iglesias comenzaban a recibir visiones, sanidades y todo. Ha habido un avivamiento, ¿no? Y llegamos justo a tiempo, y luego después todo cambió, y ahora, ¿me entiendes?, tienen una presidenta cristiana, Evo Morales no está,
y como que Dios está sanando la tierra allá en Bolivia. Amén. Pero, ¿me entiendes? Fue la oración, fue el vocabulario de los 7:7, ¿me entiendes? Que ayudó en gran parte, yo digo, ¿me entiendes? Abrir los ojos y abrir los cielos, ¿no? Y vino una bendición. Ahora realmente con Biblia en mano y con escrituras y todas las cosas se maneja el gobierno ya. La iglesia necesita regresar a la presencia de Dios, Amén. necesita regresar a casa. Nosotros tenemos una herramienta que se llama los 7:7, ¿no? Y pronto, cuando se acaben estas enseñanzas, voy a comenzar a enseñar sobre los 7:7, ¿no? Y queremos, ¿me entiendes?, llevarlo, ¿me entiendes?, para el mundo, ¿no? Y yo sé que la oración cambia no solamente circunstancias, sino cambian personas, cambian atmósferas, ¿no? Cuando llegamos a la calle Huancavelica, ni los taxistas querían pasar por ahí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Porque entró la presencia de Dios, ¿no? Amén. Entonces, no importa qué tan ahogado esté tu ministerio, tu vida o tu condición, si tú le pones mano a la oración y doblas rodillas delante de la presencia de Dios, tu vida va a cambiar, tu familia va a cambiar, tu congregación va a cambiar, Dios te va a dar las estrategias, se restablece la presencia de Dios en su casa y realmente todo viene, ¿me entiendes?, de acuerdo a la voluntad. Entonces podemos orar, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces, ¿es posible eso? Sí es posible, ¿no? Y realmente Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero no podemos permitir que la oscuridad comience a ingresar y se fortalezca. El plan de la iniquidad, el plan malo, el plan, ¿me entiendes?, devorador, arrollador, se está preparando por todo el mundo para destruir los cimientos del cristianismo y de la vida y de la familia, ¿no? Y si nosotros no nos paramos ahorita en el nombre de Cristo Jesús y no doblamos rodillas, definitivamente vamos a tener grandes problemas en este mundo. Va a depender netamente de los pastores y de las iglesias, ¿no? Netamente, ¿no? Por eso hacemos el llamado desde aquí, ¿no? A que nos unamos todos en el nombre de Jesús. Donde Dios te haya puesto, donde estés, haz lo que tienes que hacer y vendrán mejores días. Papá, solamente quizás para conectar esto, el pastor es la cabeza, es la puerta, es el que tiene las llaves de la iglesia. Y si el pastor, tú decías, si esa es la condición caída del pastor, ¿qué podemos esperar de la iglesia? Y podríamos trasladarlo, papá, al cabeza de la familia. Es el pastor de su casa y es la puerta de su casa. Y es quizás el mismo mensaje para él, para el papá, para la mamá, ¿verdad? Sí, por supuesto, ¿no? Por eso hablamos el domingo acerca del regreso del hijo pródigo a casa, ¿no? Y en la prédica, pues... pues el mensaje de ahí es que Dios te está esperando, ¿no? Pero no es el hijo pródigo del hijo, sino el hijo pródigo es el papá, ¿no? Así es. Es el papá que está regresando a casa, y es la mamá que está regresando a casa, y es el hijo que está regresando a casa y a la presencia de Dios, ¿no? Y yo creo que sí, ¿no? Todo comienza por casa, todo comienza por el hombre, ¿no? El hombre, ¿no? La cabeza que Dios ha puesto como cabeza al pastor, al papá, al hombre de la casa, ¿me entiendes?, para que realmente soporten. Y ahorita es cuando todos debemos doblar rodillas, ¿no? Y realmente dejar, ¿me entiendes?, que Dios venga. Él quiere derramar. Yo he visto un forado en el cielo de bendiciones para el mundo, ¿no? Amén. De avivamiento, ¿no? Entonces tenemos que jalar esas bendiciones para abajo, ¿no? Y que llueva de una vez, ¿no? Y todos pongamos manos realmente y cambiará la historia de nuestras vidas. Bueno, se nos llegó el tiempo. Solamente para cerrar, para invitar a los hombres, a los papás, los martes a las 10 de la mañana, sí, a hombres de bendición, ¿no? O sea, hay una puerta abierta que Dios quiere bendecirnos, pero para bendecirnos también tenemos que prepararnos. Para ganar una carrera tiene que haber una preparación. Nadie gana una carrera si no se prepara. Y Dios nos está preparando los martes en nuestro ministerio como hombres a las 10 de la mañana con el pastor en el Zoom. Conéctate,
El Zoom hasta es para 500 personas, o sea que conéctate y pásale la voz a la gente. Tú conoces amigos tuyos, familiares tuyos que tienen problemas en su familia, invítalos martes a las 10 de la mañana a la reunión de hombres de bendición, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias por hoy día, por todo. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que yo sé que el COVID-19 ha sido, Señor, la herramienta que tú has usado para que realmente entre la oración al mundo, entre la posición de doblar rodillas, pero no para librarnos del COVID, sino para traer grandes avivamientos y bendiciones al mundo entero y echar fuera lo que verdaderamente viene detrás de todo ello, ¿no? La nube negra que está viniendo sobre el mundo sea atada y sea echada fuera en el nombre de Jesús, y más bien vengan buenos días y mejores días a nuestras vidas y a nuestras familias, que es lo más justo, porque hemos orado, hemos clamado a ti, Padre Celestial, y que sea así, Señor, y que la oscuridad se vaya, que el odio, el rencor, la amargura, el resentimiento y tantas raíces de amargura se vayan de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros matrimonios, y vengan mejores días en el nombre de Cristo Jesús. Y que, Señor, lo que estamos orando y lo que estamos declarando y lo que estamos clamando, el clamor de los pueblos, sea para que ese forado que se ha abierto en el cielo se derrame las bendiciones ya y cambie la historia de este mundo. Y, Señor, que todos los demonios y las potestades huyan en el nombre de Jesús y no tengan parte más suerte en nuestro mundo, en nuestras generaciones, porque no tienen que sufrir nuestros hijos, nuestros jóvenes. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, gracias te damos por esta noche, por este momento que estamos compartiendo, y ya la próxima semana hablaremos concerniente a la congregación, cómo se encuentra la congregación antes del COVID-19 y qué el COVID-19 ha hecho para que la iglesia también se arrodille y comience a clamar a Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por participar con nosotros en esta reunión. Que Dios te bendiga. Chao, chao. ¡Gente guapa! Los saludamos desde los estudios de grabación de Iglesia Victory. Queremos invitarles a nuestro canal de YouTube. ¿Y cómo hay que hacer? Primero, descarga la app a tu celular o computador. Segundo, inicia sesión con tu correo electrónico en la parte superior derecha. Tercero, nos buscas como Iglesia Victory. Y por último, te suscribes y das clic en la campanita. Así recibirás todas nuestras notificaciones. Nuestro pastor Luis Salazar y toda la Iglesia Victory te vamos a estar esperando cada sábado para compartir contenido nuevo. ¡Te esperamos!